tu trono, arriba en los cielos, lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar. Hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. El Señor les bendice grandemente, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos ante ti. Te rogamos, Señor, que nos hables con tu buena palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad y que, Señor, mis hermanitos sean edificados en sus corazones. Estamos hoy en tus manos, te damos toda alabanza, Señor. Te amamos, Padre Santo, porque tú nos amaste primero. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 12, desde el verso 4 en adelante. El título de esta transmisión es Disciplina. Dice así la palabra del Señor, y le conecto desde el 3, hermanitos, para agarrar un poquito de contexto. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Lo que comienza diciendo, hermanos amados, desde el verso 4, dice: pues aún no habéis resistido hasta la sangre. Esto equivale, hermanitos, a que aún no has sufrido tanto como hasta la muerte. No has sufrido, no has padecido tanto. Y luego dice, versículo 4, la otra parte, combatiendo contra el pecado. Y 5, y habéis ya olvidado. O sea, todavía no has padecido lo suficiente y ya estás olvidando la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Muy bien, mis hermanitos, a esto equivale que no se ha sufrido más y uno ya está olvidando otro tipo de padecimiento. Y se va a referir, hermanitos, a la disciplina del Señor. Lo que pasa, hermanitos, es que cuando el Señor corrige, cuando el Señor disciplina, realmente es muy fuerte, hermanitos. Y para desarrollar este tema, primeramente le menciono, ya que en el contexto lo veremos, que también los papás, los padres terrenales, disciplinan, y si mis hermanitos, conforme a la medida que ellos disponen, y claro que causa dolor. También, hermanitos, esto se lleva a cabo en muchos lugares, hablando de las iglesias de Dios, las iglesias locales. Mis hermanos amados, cuando se dice, este hermano está en disciplina, o aquel va a ser disciplinado, o a este hermano ya se le terminó la disciplina, ya cumplió su disciplina, que equivale, hermanitos, a corrección. Mis hermanos amados, bueno, le hablo de mi caso únicamente personal. A mí no me ha tocado y no me muevo de esa manera por un principio espiritual bíblico
quiero decirle, yo nunca disciplino a nadie. No digo, oh, este va a entrar en disciplina, este va a entrar en corrección, este hermano o esta hermana van a ser disciplinados. No, mis hermanos amados. Bueno, pero voy a decirlo de esta manera, interfiero cuando el Señor lo dispone, porque Él me pone también en ciertos casos. No habitúo, mis hermanitos, a disciplinar por otras cuestiones. Ahora, hay quien lo hace, hay hermanitos amados quien sí lo lleva a cabo, pero en mi caso yo no. Ahora, claro, para corregir a un cristiano, a un siervo de Dios, a un pastor, oh, mis hermanitos, esto conlleva muchísimo. Conlleva, hermanos amados, desde la sabiduría de Dios. Conlleva, hermanitos, desde que uno, pues, tiene información del caso. Y muchas veces, hermanitos, pues no hay más elementos. No hay, hermanos amados, pues más cosas que comprobar. Y uno, pues no tiene cómo, hermanitos, llegar a un veredicto, porque a veces está la negación. La persona dice, yo no fui, yo no lo hice. Y bueno, esto, hermanos amados, es algo fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanitos, si uno escucha una queja acerca de alguna persona, algún hermano, me refiero al caso de la iglesia, hermanitos, y hermanos amados, se habla acerca de lo que hizo alguien, pero no hay pruebas, y uno a buenas y a primeras lo corrige, lo disciplina. Puede haber el riesgo, puede existir el caso de que sea inocente y, hermanitos, pues se esté llevando a cabo una injusticia. Y claro, mis hermanos, cuando proviene el asunto de Dios, o sea, Dios es el que disciplina, ahí, hermanitos, no hay nada más que discutir. Simplemente Dios conoce la verdad y Dios es el que corrige. Porque Dios sabe todo. Pero si concierne a que una persona va a llevar a cabo la disciplina, hermanitos, ¿qué tal si no tiene los elementos suficientes? Y por esa cuestión, yo no disciplino. Pero sí, hermanitos, lo que conlleve, con la ayuda de Dios, la misericordia de Dios, se lleva a cabo. Le voy a llevar, para darle fundamento a esto, porque no es una ocurrencia mía, Isaías 59, versículo 14. Isaías 59, 14. Y, hermanos amados, le voy a leer así. Dice Isaías 59, 14. El derecho se retiró. El derecho se retiró. Y la justicia se puso a distancia. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. La verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto lo vio Jehová y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Vio que no había nadie y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Muy bien, esto es fuerte, hermanitos, es importante y se puede aplicar incluso en nuestra actualidad cuando entra este tema de corregir, disciplinar a alguien. Y lo entiendo, hermanitos, y se lo aclaro primeramente. Hay varias maneras de disciplinar y lo vamos a ver ahorita en el contexto de Hebreos. Sin embargo, le tengo que aclarar, una cosa es que los padres disciplinen a los hijos, es muy correcto. Otra cosa,
disciplina dentro de la iglesia hacia una persona, cristiano, siervo, discípulo. Y otra cosa más fuerte todavía es que Dios mismo discipline. Ahora, mis hermanitos, ¿en qué me fundamento para decir que yo no disciplino a las personas? Bueno, porque los casos que ya a cierta altura, nivel, pasan a mí, aplico esto, hermanitos, porque muchas veces así es lo que concierne, es lo que amerita. Dice el versículo 14: el derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Ahora el 15: la verdad fue detenida. Y por favor, si usted tiene Biblia, hermano, analice esto conmigo. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Ah, mis hermanitos amados, está clarísimo, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. O sea, una persona que incurrió, transgredió, erró, delinquió, hizo algo malo. Aquí dice, se apartó del mal. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Mis hermanitos, esto va a aclarar cuando sí se lleva a cabo una disciplina, corrección en un discípulo. Me voy a referir primeramente, hermanitos, a los casos internos de la iglesia. Si la persona está arrepentida de lo que hizo, pero legítimamente arrepentida, aquí dice el Señor en su palabra que el que se apartó del mal, y claro que conlleva arrepentimiento, fue puesto en prisión. Dice, esto lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, que hubiera perecido el derecho. O sea, el derecho agradable al Señor es que el que se aparta del mal se le perdone. Pero aquí dice que el que se apartó del mal fue puesto en prisión y no le agradó a Dios. Por eso mismo, hermanitos, de aquí me fundamento para no disciplinar los casos que llegan a mí, porque antes de llegar a mí pueden llegar a otro siervo de Dios, y si eso sucede quiere decir que algo también conlleva. Pero cuando llegan a mí, aplico la misericordia, hermanos amados, en los casos. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, si se arrepiente, perdónalo. Cuando menciona en Marcos capítulo 11, Mateo, capítulo 18, cuando dice que si mi prójimo peca contra mí y arrepentido me pide perdón, yo lo debo de perdonar. Y si nuevamente reincide, lo tengo que perdonar hasta 70 veces 7. Y claro, hermanitos, también catalogamos y separamos pecados contra uno, cosas personales o cosas en cuanto a Dios o a la obra de Dios. Claro que sí hacemos la diferencia y los separamos. Sin embargo, lo que habla es de que hay que perdonar. Y si la persona que infringió en verdad está arrepentido, no habrá que ponerlo en prisión. No. O sea, mis hermanitos, llevar a cabo una sentencia, una corrección o una disciplina a una persona que 100% está arrepentida es como ponerla en prisión. Ahora, ¿cuándo se aplica la disciplina? Cuando Dios la hace, cuando Dios la lleva a cabo. Es lo que veremos en Hebreos. Y ahora, mis hermanitos, si una persona está tan arrepentida, en verdad, y si le aplica la corrección, habremos que hacer la pregunta, ¿para qué es la corrección? La corrección es para que la persona pues se enderece, llegue al entendimiento de que lo que hizo está mal,
Y claro, cuando el corazón está endurecido y no acepta su error y su falla, pues bueno, habrá que quebrantarlo con corrección y la corrección va a traer su fruto. Eso es cuando no están arrepentidos, endurecidos, tantas cosas. Pero si ya está arrepentido, ¿por qué habríamos de disciplinarlo? ¿Por qué meterlo en prisión cuando está 100% arrepentido? Ahora, mis hermanitos, claro que van a entrar muchas cosas en debate si es que hay, pues, falta de entendimiento. Pero me voy a referir al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús disciplinó a Pedro por haberle negado las 3 veces. Él dijo, ¿vas a entrar en disciplina? Alguno dirá, sí, pero Pedro no tenía ninguna función. O cuando puso en disciplina a los otros discípulos que lo abandonaron. No vemos eso. Ahora, eso concierne a nosotros. Cuando nosotros ponemos en disciplina, tenemos todo el derecho de disciplinar, corregir a nuestros hijos en tanto están pequeños y es a tiempo, dice Proverbios. Y el que evita la corrección no ama a su hijo, al contrario. Pero cuando uno corrige a su hijo, pues hasta lo salva de la muerte. Pero eso es padres, hijos. Pero hablando eclesiásticamente, hermanitos, a veces no hay todo el desahogo de pruebas. El que levanta la queja, a veces, hermanitos, el que acusa a su hermano y el hermano es disciplinado, se vuelve esto una injusticia. ¿Por qué? Porque hay quienes acusan por envidia. Y dicen, es que ese hermano hizo esto, es que esa hermana hace esto. Y de repente, oh sí, hay que meterlo en disciplina. ¿Por qué? Porque hay una queja que se levantó contra alguien. Pero ¿qué tal si es la pura envidia que se está manifestando en el corazón del acusador, el que denuncia, y hay una víctima a la que se le hace llorar? Y esa víctima, ahora que aparentemente en pro de la justicia, hay que corregirla, hay que meterla en disciplina. ¿Qué tal si es inocente? ¿Qué tal si fue acusado por envidia por alguien y ahora ya se le está tratando mal o disciplinando? Eso le desagrada muchísimo a Dios. Mis hermanitos, si solamente tomáramos el tema de la disciplina, de un lado, acuérdense que se le ha mencionado que esto es como una balanza que tiene de un lado izquierdo y de un lado derecho el peso, el contrapeso. ¿Qué tal, hermanos amados, si se suelta de un lado el peso a la injusticia? ¿Por qué el hermanito o la hermanita están siendo regañados, reprendidos, disciplinados? Que porque alguien levanta una queja contra ellos. ¿Qué tal si ese alguien no los quiere? Están disciplinados. Y bueno, los hace que estén disciplinados. Y mis hermanos amados, los hacen llorar. Es una injusticia. Y dice el Señor, se apartó el derecho. No hay derecho. Es lo que dice la Escritura. Verso 15. Le estoy leyendo Isaías 59:15. La verdad fue detenida. Del que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto lo vio Jehová y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Ahora, si hay que discernir, hermanitos amados, como en el caso del profeta Daniel, dice la Escritura que maliciosamente lo acusaron y formularon una iniciativa de ley para poder tener algo en contra de él en cuanto a Dios, porque él oraba a Dios, y hicieron esa iniciativa de ley para que ahora la firmara el rey, para que ahora sí cometiera un delito este Daniel, porque el edicto decía que nadie podía orar a ningún otro Dios sino al mismo Nabucodonosor. Y hermanos amados, que en espacio de 30 días nadie orara a ningún Dios, a nadie más. Y Daniel siguió orando a Dios. O sea, fue esa acusación con malicia, fue planeada, fraguada, pero Dios estaba con Daniel.
Así que mis hermanos amados, existe eso. Ahora, si me está escuchando algún pastor, siervo de Dios, yo sé, mis hermanitos, que el pastor, basado en Hebreos capítulo 12, lo que estamos viendo hoy, va a decir, hay que corregir. Amén. Pero tenemos el otro lado de la balanza. ¿Qué tal si ya se arrepintió? Y si uno añade dolor al arrepentido o al inocente, hermanitos, a Dios le va a desagradar que no haya derecho. Muy bien. Volvemos, hermanitos, a Hebreos 12. De ahí me fundamento, hermanitos, para no corregir, no disciplinar. Tal vez alguien ya fue disciplinado y no llegó el caso a mis manos. Tal vez lo amerita. Pero cuando llega a mí el caso, entiendo que Dios lo trae para que yo haga lo concerniente. Ahora, mis hermanitos, le conecto. Hebreos 12, 4. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entramos en el tema de cuando Dios disciplina. También, hermanitos, claro que conlleva si los padres disciplinan o si el pastor disciplina. Pero hablemos de la disciplina del Señor, ya que Dios no se equivoca, ya que Dios conoce toda la verdad, entonces nos referimos a Él. Dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, de Dios, no padres, no pastor todavía, sino del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios puede disciplinar, Dios puede corregir. Y mis hermanitos amados, lo voy a expresar de la manera siguiente. Si un hijo de Dios, un hermano de la iglesia, en verdad infringió, cometió, transgredió, si eso es verdad, Dios lo vio. Y Dios, dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, podría, hermanitos amados, no por negligencia, pero más bien por sabiduría. Podría decir yo, esta persona, discípulo, siervo, ministro, ovejita, pues ya no se sabe si en verdad está mal, porque dice que no y se justifica. Bueno, oramos: Padre, en tus manos está ese varoncito, esa mujercita. Lo niega, dice que no es cierto, que son acusaciones falsas. Está en tus manos, Señor. Mis hermanitos, tal vez sí es culpable. Ahora hablamos de ese lado. Si sí es culpable y yo no lo disciplino, no hay, hermanos amados, más desahogo de pruebas, y no hay cómo se pueda comprobar que en verdad hizo mal. Lo ponemos en las manos de Dios. Y Dios, si realmente lo tiene como hijo, Dios lo va a disciplinar. Pero será Dios, ya no personalmente yo. Mis hermanitos amados, hay varios factores, claro que sí, que conllevan pues una clase de juicio así, para ver si la persona es inocente o si es culpable. Claro que sí, la persona sí hizo, la persona está arrepentida, la persona no está arrepentida, la persona es inocente, pero está siendo falsamente acusada. Todos esos factores. Pero cuando Dios interviene, Dios sí va a corregir con verdad y con justicia. Alguno dirá: pastor, ¿por qué se hace a un lado? ¿Por qué se deslinda de esa responsabilidad? Bueno, yo he aprendido los dos lados de la balanza. Que el Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificios. El punto no es que rueden cabezas, que paguen. No, el punto es misericordia, no sacrificios.
que no rueden cabezas, sino que haya perdón. Ahora, si la persona en verdad no acepta su culpa, oh mis hermanitos, hay formas bíblicas. Si tu hermano peca contra ti, dice la Escritura, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te oye a ti, llama a 2 o 3 testigos. Si no los oye, llama a la iglesia. Si no oye a la iglesia, pues tenlo por gentil y publicano. Hay niveles, hermanitos. Pero en el tema de la disciplina, cuando Dios la lleva a cabo, nadie se libra. Por más que se justifiquen y yo no fui y lo niega y todo ello, como Dios sí lo vio, ahora es Dios el que corrige. Ahora, vemos a continuación. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cómo disciplina el Señor? A veces, hermanitos, en lo que más le duele a uno. Y es fuerte, mis hermanitos. Esto es algo en lo que debemos de avanzar, pero le aclaro primero. ¿Cómo corrige el Señor a una persona? Como Dios, hermanitos, lo ve necesario. A veces la persona lleva en su vida, sea alma, espíritu, cuerpo, la disciplina en sí. Un azote, tal vez de enfermedad, tal vez de dolencia, tal vez accidente, tal vez incidente. Puede ser, hermanos amados, sin generalizar, que solamente por disciplina pasan esas cosas. No, puede haber otros factores, pero puede ser a través de esos medios, su salud o su integridad física. Ahora, tal vez no le pase en la persona propia, sino en sus hijos. Pero alguno dirá, pastor, pero dice la Escritura en Ezequiel que los padres no van a pagar el pecado de los hijos y que los hijos no van a pagar el pecado de los padres. Sí, es verdad, pero no están pagando. El Señor está corrigiendo. No es el pago. Todavía no se habla de un pago, sino de un quebrantamiento, de corrección, de disciplina. Y el papá se quebranta. ¿Por qué? Porque, hermanitos, sí, hay tipos de disciplinas de parte de Dios. Y muchas veces, como el corazón del faraón, con la primera plaga no se quebrantó, con la segunda no se quebrantó, con la tercera no se quebrantó, y 10 plagas, hasta la 10ª, hermanos amados, la muerte de los primogénitos, y su primogénito, ahí se quebrantó. Así hay disciplinas de parte de Dios, pero queda claro, de parte de Dios, no del hombre, de Dios, porque el hombre se puede equivocar. En lo personal, hermanitos, a lo largo de mi vida, sí llegué a ser disciplinado injustamente. Y no corrigió nada en mi corazón, al contrario, casi me amargaba. ¿Por qué? Porque fue injusto. Porque alguien dijo algo que ni era cierto. Y me dolió que se le creyera más a la mentira, calumnia, que a la verdad. Y eso también le desagrada a Dios, ya lo vimos. Muy bien, cuando Dios disciplina, puede hacerlo directamente a uno, en su persona. A veces, hermanitos amados, hay disciplinas a través de lo que más le puede doler a uno, a través de su familiar, ser querido o hijos. Y lo disciplina a uno con sus hijos. Uno diría, ¿por qué al inocente? No, es que no está castigando al inocente. O no es que el inocente está pagando. No está pagando nada. Porque Dios va a hacer obra de misericordia. Lo que pasa es que está quebrantando, corrigiendo el corazón. A veces los disciplina, hermanitos, de muchas maneras. Y mis hermanitos, quiero pedirle a usted que abra su corazón en amor, en misericordia, en lo que le voy a decir a continuación. Hay personas, y no en todos los casos, y no generalizo, pero han tocado casos así, personas que me hacen de alguna manera daño. Yo sé lo que debo de hacer: perdonar, orar por ellos, rogar por ellos, bendecir a los que me maldicen, amar a mis enemigos. Si mi enemigo tiene hambre, le debo de dar de comer y de beber, todo ello. Sé lo que debo de hacer y lo hago con mucho amor.
Pero si mi enemigo con alevosía y ventaja se abalanzó contra mí, u oponente, y el Señor lo ve y le desagrada, lo corrige. Lo corrige, y hermanitos, el mismo día o a la misma hora que se abalanzó desde su corazón airado o en acciones hacia mí, el mismo día le va mal. Ahora, yo no estoy diciendo, oh, soy intocable, nadie me haga daño, porque escrito está, el Señor va a maldecir a los que me maldigan, y hay de aquel que se levante contra mí. No, mis hermanitos, no, porque el Señor me ha enseñado misericordia. Lo que digo es que la corrección para algunos llega inmediatamente. Tan solo dice la Escritura, el que se enoja con su hermano, ya, hermanitos, ya es homicida. El que se enoja, el que aborrece a su hermano, es homicida. Si uno se enoja contra su hermano, ya es reo de juicio, dijo el Señor Jesús. Si alguien le dice fatuo a su hermano, oh, ya es reo de juicio. Si alguien le dice tonto a su hermano, bueno, estoy parafraseando, hermanos amados, ya está expuesto al infierno de fuego, dijo el Señor Jesús. Y si llega a pasar algo, hay quienes son corregidos por Dios inmediatamente. Por eso aquí aclara, hermanitos, verso 5, Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando Él disciplina, no el papá, no la mamá, no el pastor, sino cuando Dios disciplina. Y claro, ya pasa a niveles. 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto, hermanitos, se lo voy a especificar. A todo aquel que Dios recibe por hijo, lo va a disciplinar, lo va a azotar. Sí, hermanitos, ya que somos hijos de Dios, nacidos del agua del Espíritu, bautizados, nuestro nombre está en el libro de la vida. El Señor, cuando nosotros infringamos algo, nos va a corregir. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. No hay hijo al que Dios no corrija. No existe hijo que no sea corregido por Dios, un hijo de Dios. Ahora, esto que viene es peligroso. El contexto. 7. Si soportáis la disciplina, si tú la soportas, Dios os trata como a hijos. Te sigue amando, te sigue cuidando y te trata como a hijo. Si tú soportas, ahora sí, Dios, no el hombre injusto o el hombre que le falta información, sino Dios es el que te disciplina. Pero tú te resistes, te opones, te rebelas, entonces ya Dios no te va a tratar como a hijo, te va a tratar diferente. ¿A quiénes trata como a hijos o sigue tratando como hijos? Al que soporta la disciplina, al que agacha la cabeza y dice, Padre, amén, yo la soporto, yo pequé, Señor, estoy en tus manos. Como cuando David se le confrontó, él dijo, yo pequé contra Jehová, no se resistió y aceptó la disciplina del Señor, que era la muerte del bebé que tuvo con Betsabé. Ahora, mis hermanitos, había mansedumbre, humildad y todo ello, sujeción a Dios. Acepta la disciplina. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto es lo fuerte, mis hermanitos. Y carnalmente, para una persona carnal, esto es, hermanitos, contradictorio. ¿Por qué? Porque el carnal dice, piensa en su espíritu, oh, hice y no me pasó nada. Ok, voy a seguir haciéndolo, no pasa nada. Ay, qué bueno que no me pasa nada. Hermanitos, existen casos de personas que infringen y vuelven a infringir y vuelven a infringir y no les pasa nada. Y uno dijera, oh, yo tantito me equivoco, ya Dios me está azotando, y otras personas le dan duro y no les pasa nada.
¿Sabe por qué? Porque hay el riesgo de que no sean hijos de Dios. Porque a los hijos de Dios, Dios los azota. Y el que no es hijo de Dios, no lo azota. Vamos al contexto, hermanitos. Dice el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Eso es lo terrible, mis hermanitos. Cuando una persona aparentemente cristiana hace y daña a otros incluso, y se va hacia la maldad y no le pasa corrección alguna, la gente diría, bueno, pues ¿qué le pasa? Porque, dice aquí que si se le deja sin disciplina, entonces es un bastardo. Bastardo equivale en nuestros términos a ilegítimo. Los antiguos hermanitos les llamaban entenados, un hijo no legítimo. Entonces, mis hermanitos, la Biblia le llama muy fuerte, bastardo, que no es hijo del papá, pero es hijo de alguien más. Bueno, vamos, hermanitos, a lo más corriente, lo más básico y común en el mundo. Se ha escuchado mucho de hijos, la edad que tengan, que sí, son ilegítimos o entenados, o llamándoles hijastros. Hermanitos que dicen, cuando son corregidos, tú no eres mi papá, tú no me puedes decir nada, tú no me puedes pegar, no me puedes corregir porque tú no eres mi papá. ¿Ya lo ve? A un entenado, hijastro o bastardo, a ese no se le puede disciplinar, porque va a levantar su mano y su voz va a decir, tú no eres mi padre. Eso pasa con uno que no es hijo. Así que, hermanitos, si usted soporta la disciplina, atribuye que es hijo de Dios. Si usted dice, no me puedes disciplinar, básicamente está diciendo, tú no tienes derecho sobre mí, tú no eres mi padre para disciplinarme o decirme nada. Entonces, si se deja sin corrección, es mala señal, hermanitos. No es buena de que, no me está pasando nada. No, al contrario, es peor si no le pasa nada. Se puede ir hasta el infierno, porque no es hijo de Dios. Y solo los hijos de Dios, salvos, redimidos por la sangre de Cristo, van al cielo. Así que dice, hermanitos, verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres, ahora ya toca este punto, terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si nuestros padres nos corregían y los venerábamos, ¿cuánto más a Dios? 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora dice el 11, y esto es muy aclaratorio, hermanitos, y si alguien lo ha vivido, una corrección de Dios, entiéndalo con este versículo, ¿qué pasó? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se alegra diciendo, soy disciplinado, qué bonito, qué lindo, cuánto gozo. No es causa de gozo, sino de tristeza, causa tristeza. Hay que quebrantar, es quebrantada la persona, claro, hermanitos, también, para que acepte su culpa o vea la gravedad del pecado. Dice, sino de tristeza, pero después, o sea, todo el que es corregido va a ser entristecido, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. O sea, va a quedar un resultado hermoso en una persona que sí, de parte de Dios fue corregida. La persona quedará humilde, mansa, con temor de Dios, santificada, restaurada, renovada, diciendo, en verdad Dios sabe todas las cosas, Él me corrigió y ahora yo estoy en Él. Rápidamente le leo, hermanos amados, en el libro de Salmos, capítulo 119, y usted lo puede analizar también en su casita, hermanitos.
Y esto es lo que también da referencia acerca de la corrección de la disciplina. Le leo, hermanos amados, Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Antes de ser humillado, equivale también a la humillación por una corrección o una disciplina. 71 dice, Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ya ve que sirvió para bien, hermanitos. Pero si uno es inocente y arrepentido, Dios dispondrá si es necesario disciplinarlo, corregirlo. Si no, entonces no, hermanitos amados. Eso ya depende de Dios. Cuando Dios disciplina. Así que mis hermanitos, y si es necesaria la disciplina, Dios la va a llevar a cabo. Y si uno es manso y acepta la disciplina, es tratado como hijo y queda este efecto, queda manso y humilde. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Mis hermanitos, Señor, comprendan todo esto. Cuando tú corriges, cuando el hombre corrige, como tiene que hacerse. Pero Señor, mi Dios, tú nos amas, nos has tomado por hijos y nos azotas. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Le esperamos hoy al culto de espera. Amén.